tardes. Vamos a ir empezando esta segunda sesión del primer día, de hoy 22 de abril. Y me acompaña ahora en la mesa Patricia Cupeiro López. Hoy por la mañana la mencioné como una de las directoras de los monográficos en Lugo, ¿no? De los dos del Museo Provincial y el Museo Diocesano. Y hoy está aquí como conferenciante, como ponente, con una conferencia titulada A memoria do Hospital Real, ecos dun retablo ausente na Inmaculada de Antonio Sanjurjo. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Ahí. Perfecto. Se me escucha, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a Ana por organizar y al Museo de las Peregrinaciones pues por permitirnos, ¿no?, hacer estos monográficos en los que, bueno, desde el Grupo Jacobus tratamos de acercar algunas de nuestras investigaciones y tratamos de hacer estas colecciones también de los museos participativas, ¿no? y que todos podamos dialogar un poco en torno a la colección. La verdad es que yo escogí un tema para trabajar que lamento que no vamos a poder verla in situ porque es una obra que está en depósito, que es esta Inmaculada de Antonio Sanjurjo, de la que vamos a hablar, pero me parece que es interesante pues también mencionarlo porque puede dar lugar a nuevas lecturas o incluso a algún proyecto a futuro que me gustaría comentar en las conclusiones. Vamos a hacer un acercamiento. Hay gente por aquí que ya he visto en otros monográficos cuando hemos estado por aquí por Compostela, que ya me habrá visto hablar del Hostal de los Reyes Católicos. Spoiler, no voy a hablar de las gárgolas. Vamos a hablar de otras cosas que creo que también merecen atención, ¿no? Pero evidentemente lo que me vincula con esta pieza que se encuentra aquí en Peregrinaciones es ese edificio, ¿no? El Hospital Real y pues un poco la memoria de la obra del Hospital Real y lo que queda de esa obra con el paso del tiempo, que ha llegado a nosotros pues hoy en día en forma de hotel de lujo, ¿no? No sé si de lujo, pero bueno, sí, de lujo, de gran lujo. No, es que estaba pensando en paradores en general, algunos son de 5 estrellas y otros no, pero este sí. Este es de gran lujo, además. Pero eso, pues en un hotel de lujo, en un establecimiento hotelero vinculado con una oferta turística que en esta ciudad, pues como sabemos, es bastante numerosa, ¿no? Entonces quería hablar de algunos objetos pues que ya no están y traer un poco a colación de esta colaboración con el Museo de las Peregrinaciones pues algunas obras que en su día formaron parte de las instalaciones del Hostal de los Reyes Católicos y de aquella hospital. Y en la actualidad pues han desaparecido, pero que en este caso no han desaparecido fruto de la reforma que se hizo en los años 50 para transformarlo en un hotel del Instituto Nacional de Industria en aquel momento, que más tarde pasa a formar parte a integrar, ¿no?, la red de paradores, sino que en este caso esta obra, la obra del retrato, pues digamos que desapareció en un tiempo previo, ¿no? Realmente en escasos años durante el siglo XIX. Esta va a ser la estructura en la que nos vamos un poco a orientar para guiar esta conferencia, y me voy a poner el reloj delante porque muchas veces tiendo a divagar y acabo terminando más tarde de lo que debiera. En cuanto a la metodología, ¿no?, de trabajo para realizar esta conferencia, yo evidentemente me he basado en un trabajo que ya tengo hecho previamente, pero quiero de alguna manera destacar las fuentes que son
interesantes para hablar precisamente de esta Inmaculada, ¿no? Y aquí tienen algunas de ellas, especialmente el trabajo del profesor López Vázquez, que también ha estado en este monográfico y que efectivamente es una de las personas que realizó el catálogo de la obra de la Diputación de Coruña, y eso implica que pues, ha estudiado esta obra con anterioridad a mí, ¿no? Vamos a ver un poco, simplemente un resumen, ¿no?, de lo que es el Hospital Real y esa transformación a Hostal de los Reyes Católicos. Digamos que hay una correspondencia entre cosas que sucedieron muy atrás en el tiempo y otras que han sucedido más actualmente, ¿no? Se trata de un complejo asistencial que surge por Fundación Real, que contiene una serie de bienes, objetos muebles e inmuebles, con un patrimonio artístico, documental, arquitectónico, bueno, todos los epítetos que le quieran colgar, pues impresionante, ¿no? Y en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se convirtió en complejo hotelero, que es una de las grandes ofertas de esta ciudad a nivel de turismo cultural, pero también desde que en los años 80 integra la red de paradores, es uno de los edificios de la red que digamos que tira un poco de esa oferta hotelera, incluso no solo a nivel gallego, sino a nivel nacional, ¿no? Es uno de los edificios al que más beneficio o que más impacto económico tiene dentro de la red. Aquí tienen algunas imágenes, ¿no?, de la bula papal y de la cédula real para la construcción del Hospital Real, y es lo que consideramos, pues en la actualidad se puede considerar un monumento a la hospitalidad en todos los sentidos, porque nació para ser un complejo asistencial, pero incluso con su transformación en hospital, pues sigue, en hostal, perdón, pues sigue recibiendo pues, a turistas y peregrinos de alto standing, en este caso, que siguen utilizando sus instalaciones para pernoctar en Santiago. En torno al siglo XX se empezó hubo un movimiento, digamos, para su valorización, para su puesta en valor y sobre todo para su conservación, ¿no? Desde 1912 que se empiezan a declarar partes del edificio, en concreto sería la propia capilla la primera en ser declarada monumento. Y aquí tienen pues un poco los interiores, el proyecto inicial de los hermanos Egas, con esta reconstrucción que había hecho Rosende Valdés en su día, otro de los profesores del departamento a los que debemos ese gran estudio del hostal, del Departamento de Historia del Arte, quería decir. Y estos elementos, ¿no?, que ya son más de corte barroco, de una segunda intervención, que serían esos patios traseros y pues elementos como los que podemos ver en la fachada, que de nuevo me remito a este tema que está ahora mismo siendo muy divulgado en la prensa, pues por ejemplo el añadido, ¿no?, de los balcones, que también sería barroco, un poco anterior a la creación de los patios traseros. Tienen aquí varias imágenes, ¿no?, de los planos del gran compendio documental que conservamos sobre el hostal, que nos gustaría en algunos casos que incluso fuera mayor, pero realmente tenemos mucho material de archivo del que echar mano. Y muchas imágenes que transitan entre la imagen histórica, que puede ser de fotografía histórica, que nos viene muy bien para estudiar pues, efectivamente el devenir temporal en estos monumentos, imagen histórica que suele estar realizada pues, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, evidentemente, porque la fotografía se inventa en el XIX, y también
pues algunas imágenes ya después, posteriores a esa creación del edificio como complejo turístico, en este caso, que incluso nos podemos remitir a la Filmoteca Española u otro tipo de imágenes, ¿no?, en las que podemos ver pues incluso los interiores desde que se hizo esa primera reforma en el año 54. ¿En dónde me quiero centrar yo hoy? No les voy a hablar de la construcción o reforma, ¿no?, de ese edificio hotelero, sino que quería hablarles un poco de la capilla, ¿no?, del hostal, que me falta ahí una L, lo acabo de ver, pero quería hablar un poco del altar mayor, de esa capilla. Tenemos que hablar de un par de proyectos que se realizaron en el mismo siglo, en los cuales se reformó lo que sería la zona del altar mayor de la capilla, por dos arquitectos de renombre, o bastante conocidos tanto en la ciudad como fuera de ella, y con dos estilos radicalmente opuestos, de los que tenemos noticias y, en este caso, de los que tenemos cierta información gráfica, afortunadamente, porque al ser obra hecha en el siglo XIX, de esas imágenes postales, fotografías que se conservan en diferentes archivos, pues podemos vislumbrar algunos ecos de aquel pasado que en la actualidad pues no se conserva, ¿no? Y se trata de las dos obras para hacer un tabernáculo y un retablo en este espacio, que ninguna de las dos se conservan ya, ¿no?, y que no han tenido una difusión pues tan importante como otros elementos que podemos tener otras noticias que podemos tener sobre el propio Hospital Real. Me interesaría hablar de los objetos que hemos perdido con el paso del tiempo, en este caso, y Rosén de Valdés en su libro ya destacaba que la preexistencia anterior al siglo XIX de un espacio probablemente construido en madera de nogal, pues un poco creado con dos alturas para poder dar atención a la misa, ¿no?, que era necesaria en un complejo asistencial para también curar los males del alma, no solo los del cuerpo, y que aparece además en los detalles de la planimetría de principios del siglo XIX, precisamente, que realiza Fernando Domínguez y Romay. Entonces tenemos ahí un espacio en el que vemos pues una serie de elementos de los que no tenemos mucha información, aparte de pues, esas reconstrucciones históricas que realizó en su día Rosén de Valdés. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XIX se reforma completamente ese espacio y se le encarga a Melchor de Prado Mariño la realización de un retablo, un tabernáculo más bien, para albergar en este espacio una obra que permitiera pues, dignificar también ese espacio de altar mayor. Como ven, Melchor de Prado era un arquitecto pues que había estudiado en Madrid. Esta obra es aprobada por la Real Academia de San Fernando y a partir de 1928 pues ya estaría realizada. Tenemos esa ejecución de la obra que realiza con varios colaboradores, como pueden ser José Estévez o Cayetano Jordán, pero el que más nos interesa a nosotros para la conferencia de hoy sería Antonio Sanjurjo, que es el que al que se le encargan la escultura de la Inmaculada, de la que vamos a hablar posteriormente. Y tenemos algunas imágenes de archivo que es una pena porque la reja está cerrada, lo cual nos impide observar con exactitud cómo habría sido aquel
tabernáculo, baldaquino, como le podemos llamar, ¿no? Que tendría, pues, como dicen las descripciones, la imagen de la Purísima Concepción en el centro, ¿no? Se trata de un moderno altar con un tabernáculo en forma de templete, sostenido por 8 columnas pareadas de orde corintio, dentro de la cual se venera la imagen de la Purísima Concepción y las reliquias de San Heliodoro con que enriqueció el templo el sumo pontífice Pío VIII, ¿no? Yo he intentado, trabajando un poco con edición de la imagen, aclarar lo máximo posible la figura, y se ve que efectivamente la coronación tiene como una forma de templete, ¿no? Circular, y además Couselo Bouzas habla de que remata con unos niños, y aquí parece como si pudiéramos vislumbrar esas figuras. Que quería pues un poco traer aquí. Después, pues también Fernández Sánchez y Freire Barreiro hablan de que en los laterales existirían unas imágenes de los 4 evangelistas, que efectivamente esas imágenes se conservan y también formaban parte de la colección de la Diputación, que yo parezco vislumbrar pues por estos entre los barrotes en este apartado, ¿no? En ese catálogo que se hizo de la Diputación Provincial, pues encontramos efectivamente la imagen de la Inmaculada de Sanjurjo y las imágenes de los 4 evangelistas que ya trabajó en su día López Vázquez. Por otro lado, tenemos el altar que se dice que era el altar del Santo Cristo, que estaría colocado de manera que se pudiera escuchar la música. La misa, perdón, no la música. Tendríamos que hablar un poco de ese programa iconográfico, un programa iconográfico que ya ha sido ampliamente estudiado, en el que la idea a la que podemos llegar desde el punto de vista de los fieles es que hay un hilo conductor que tiene que ver con la idea de la redención, en el cual digamos que el sacrificio último sería el sacrificio de la cruz, que está representado en el propio altar, y después pues un poco prefigurado por sacrificios del Antiguo Testamento que estaban colocados en 4 cobres de Cayetano Jordán, que también formarían parte de ese conjunto. Estaría testimoniado por los 4 evangelistas de los que ya hemos hablado, y habría una imagen del buen pastor en esa coronación del templete que no alcanzamos a vislumbrar, mientras que el caso de la imagen de la Virgen, ¿no? de María Inmaculada, estaría como esa figura redentora que de alguna manera media entre los hombres, ¿no? y lo divino. ¿Por qué desaparece esta obra? ¿Qué sucede en aquel tiempo para que una obra que acababa de ser realizada hacía relativamente poco tiempo, a finales del mismo siglo, se elimina y se hace una nueva, con lo cual esta ya desaparece, la otra desaparecerá un poco más tarde? Pues por una cuestión de gusto estético. Tendríamos que hablar de que en aquel tiempo pues el arquitecto que se va a encargar del siguiente retablo, en la Comisión de Monumentos de A Coruña, pues habla de que se trata literalmente de un gigantesco armatoste o piso elevado compuesto de pavimento, bambalinas, pasadizo y balaustradas, a fin de sostener en lo alto un nuevo y central altar y dosel de madera todo y antieurísmico. O sea, no le gustaba nada. ¿Qué sucede? Pues que en 1887 Faustino Domínguez Coumes Gay, que había sido arquitecto ya en Santiago, arquitecto municipal, es nombrado arquitecto de la Diputación de A Coruña. Todo esto hay que meterlo, o digamos,
introducirlo en ese tiempo en el que durante el siglo XIX estamos viendo que el hospital, cambia un poco esa función asistencial, va perdiendo independencia y autonomía porque deja de depender directamente, digamos, de la monarquía, ¿no? Y a partir de 1804, ya con Carlos IV, pues vamos a ver que el edificio empieza a pasar por diferentes avatares, se acaba considerando hospital nacional, hospital central, hospital provincial, ¿no? Ya a final de siglo, a partir de los años 40, y en él, aparte pues un poco de la asistencia, se empiezan a impartir también clases, ¿no? de medicina, con lo cual empieza a tener una función ligeramente diferente a la que había tenido anteriormente. Entonces, en este momento, pues era necesario restaurar el crucero de la capilla, y Faustino Domínguez Coumes-Gay pues esgrime la razón de que efectivamente con esa construcción en el centro de la capilla pues se desmerecía todo lo que era la cubierta, ¿no? de la capilla, que es realmente impresionante. Ocultaba la bóveda y no respondía a una función concreta, porque también se cree que en torno a este tiempo se había abierto pues se abriría una de las puertas laterales que ahora permite el acceso directo a la capilla desde los laterales del crucero, cosa que antes no se podía realizar. Entonces emite un informe y, curiosamente, siendo él en su mayoría contrario a la estética neoclásica, ¿no? Digamos que no es es un arquitecto con un pensamiento ecléctico, pero tampoco es que realice quizá tanta obra que podamos considerar neogótica. Sí realizó, por ejemplo, una de las fachadas que se quemaban de aquí de la Catedral de Santiago en los fuegos del Apóstol, que era neomudéjar, pues el ejemplo, por ejemplo, de San Andrés en Coruña, que podríamos decir también que es una estética medievalizante, pero en general, pues digamos que a pesar de tener un pensamiento ecléctico, tiende un poco a lo clásico, ¿no? Y en este caso, pues se decanta por un diseño neogótico que quizá encajaba bien un poco con el tono de la propia capilla, que también estará coronado por una imagen de una Inmaculada, pero que no se va a reutilizar estas esculturas, y que pues podemos incluso llegar a observar en alguna de las fotografías también de la época, que pueden ustedes ver aquí, del archivo del Museo do Pobo Galego, en las cuales pues podemos observar precisamente que esa zona central, ¿no? donde antes estaba ubicado ese tabernáculo y ese altar, pues permite realmente el paso por el centro de la capilla y evita que se oculte efectivamente la cubierta, ¿no? Ahí estaría ubicada la nueva imagen de la Inmaculada. Y bueno, aquí les dejo ver otra de esas vistas del momento. Y aquí podemos ver una imagen desde, digamos, de frente, en la que de nuevo vemos una segunda Inmaculada que corona este retablo. ¿Cuál es la Inmaculada de las Peregrinaciones? Pues es esta que les enseño aquí en esta imagen, que es ese primer tabernáculo del que hablábamos, el de Melchor de Prado, y que está realizada por Antonio Sanjurjo Gallego. Pueden ver en esta imagen un poco pues cuál es su iconografía. Es una imagen clásica de una Inmaculada que vence al pecado, ¿no? Colocando su pie sobre una serpiente, y pues está inventariada por el Museo de las Peregrinaciones y está realizada en madera policromada, con un resplandor de metal que pueden ustedes ver en la imagen. Couselo Bouzas ya decía un poco pues cuánto, incluso hablaba de cuánto había costado la creación de esta imagen, que se valoró en 600 reales, y de todas las otras imágenes que conformaban ese pabellón en el altar mayor, ¿no? Y
¿Cómo acabó la pieza en peregrinaciones? Bueno, pues a partir del año 76, como les comentaba, el hospital pasa a depender directamente de la Diputación Provincial de A Coruña, se convierte en hospital provincial, habiendo pasado previamente por un periodo en el que había sido como una especie de hospital central de Galicia, en el que todas las diputaciones tenían parte de control, ¿no?, sobre ese hospital, pero finalmente es la Diputación de A Coruña la que se queda con la titularidad de ese hospital, y a partir de ahí pues se realizan numerosas obras. ¿Cuándo se realizan? Mucho tiempo después, en el siglo XX, las obras del Instituto Nacional de Industria, que no fue el Ministerio de Información y Turismo el que realizó la obra del hostal, sino que en este momento había sido el Instituto Nacional de Industria el que realiza un establecimiento hotelero. Al entrar el Instituto Nacional de Industria a realizar las obras en el hospital, muchas de esas piezas se acaban trasladando al Hospital de San Lázaro, provisionalmente, porque ese hospital sí era propiedad de la Diputación y el Hospital Real de Santiago pues iba a tener una función diferente. Cuando se inaugura el Museo Municipal de Santiago, que estaba en Santo Domingo de Bonaval, esas esculturas que previamente habían estado en el Hospital de San Lázaro se trasladan a Santo Domingo de Bonaval y ya sería directamente depositado en peregrinaciones en 1968. Agradezco mucho que me hayan pasado esta imagen un poco de la parte de atrás, ¿no?, de la escultura, pues porque mucha de esta información, la ficha de catalogación y tal, la pueden localizar en Ceres, pero es cierto que me han dejado alguna imagen extra que no aparece en el archivo online. ¿Cómo podríamos describir esta imagen? Bueno, pues con las características que ven ahí, ¿no?, de la descripción. Tiene la cabeza descubierta, los pies descalzos, dirige la mirada hacia arriba, lo cual es interesante, veremos después por motivos de iconografía. Tiene ese resplandor metálico del que ya hemos hablado, presenta esa imagen como de la serpiente bajo uno de sus pies, la imagen de la media luna preceptiva desde Murillo y pues una... A ver si puedo ir para atrás. No me deja ir para atrás. Anterior. Y pues eso, digamos una especie de basamento de nubes en las que se encuentran localizados una serie de querubines, ¿no?, de angelitos. Aquí pueden ver algunos de ellos en esta imagen lateral y López Vázquez nos habla un poco de que a lo mejor el referente obvio no serían las Inmaculadas de Murillo, sino que se apuesta por introducir una variante que ya existía en Compostela y es cierto, vamos a ver un par de ejemplos de Gambino y Ferreiro y verán que la imagen, sobre todo de la mirada de la cabeza hacia arriba, está tomada probablemente de Gambino. Pero yo creo que el referente de Murillo es claro también en esta Inmaculada del Escorial, sobre todo en la disposición de las manos y del manto, que yo creo que es bastante claro la referencia, ¿no? Es una imagen muy difundida porque evidentemente las Inmaculadas de Murillo las conocemos todos. No obstante, efectivamente, si nos fijamos en la disposición de la cabeza, sería la Inmaculada de Gambino, la que está en San Martín Pinario, el referente. Y aquí tienen una imagen de Ferreiro que les traje disculpen porque no tiene muy buena calidad, pero quería barrer para casa y traer una imagen de Ferrol. Es una Inmaculada que está en San Francisco y que también, si se fijan, pues en lo que es la parte superior de la escultura, se parece mucho, ¿no? Efectivamente, esa mirada hacia arriba nos remite al modelo de Gambino, aunque si nos vamos a otra de las Inmaculadas de Murillo, no a la del Escorial, encontramos algún ejemplo en el que también, en la Inmaculada Soul, por ejemplo, pues la mirada se va hacia arriba también, se dirige hacia arriba.
Para terminar, quería hablar un poco de permanencias y correspondencias entre los dos retablos, ¿no? Aquí tendríamos una imagen aproximada, ¿no?, de la segunda Inmaculada, y vamos a ver que mantienen los elementos principales, son iguales, evidentemente, como la iconografía de las Inmaculadas, pero que hay ciertas desviaciones, ¿no?, en cuanto a cómo disponer determinados elementos, y que aquí el manto cae hacia adelante y no tiene ese vuelo, quizá más pues en esa línea de la Inmaculada Soult. Para concluir con esta disertación, quería un poco hablarles del valor que tienen las obras que a veces están desaparecidas, ya no están en el mismo emplazamiento en el que nos las encontrábamos, y de recordar la historia de estos inmuebles, ¿no? A nivel de divulgación, se agradece mucho tener espacios en los que recordar un poco episodios de estos edificios en el pasado. Podemos, gracias a este tipo de encuentros, poner en valor historias menos conocidas. En este caso es una historia que considero de la que no se habla mucho, del Hospital Real, y conectar esas obras que yo considero viajeras, entre comillas, con sus orígenes. Creo que también sirve para poner en valor el depósito, ¿no?, de museos como este, y quizá, y a mí me gustaría, que es con lo que quería concluir, pensar en la posibilidad de integrar alguna de estas esculturas, ¿no?, en una posible exposición de cara al centenario de Paradores, porque va a tener lugar en 2028, que el origen es 1928. Entonces, como va a tener lugar en un par de años, quizás sería un buen momento para empezar a plantearse que a lo mejor alguno de estas obras pues pudiera formar parte de una exposición para el centenario. Y con esta conclusión y este deseo, más bien, les dejo y bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí hoy compartiendo esta tarde con nosotros, y si tienen pues alguna consulta, quedo a su disposición para después o ahora, como vean. Bueno, como les comentaba, no la vamos a ver en sala porque está en depósito, pero por eso digo que si quieren hacer alguna consulta ahora. No está muy preguntones. No. Bueno, pues nada, si no después me pueden pillar por ahí. Bueno, sí, hay una por ahí atrás. Cuando dice obras desaparecidas, ¿qué quiere decir realmente? ¿Que desaparecieron, no se sabe nada de ellas? ¿O desaparecieron del Hospital Real y están ubicadas en otro...? Como ves, sí se sabe dónde están. Digamos, o sea, la que no Inmaculada, no pero está desaparecida de su espacio, de su ubicación natural. original. Vale. Pero la Inmaculada sabemos dónde está. Sí, perfecto. Está aquí. De hecho, en este está museo. Aquí. Sí. Gracias.